me dicen si... Si ven la pantalla. Sí, se mira. Ya se observa. Bueno, si se recuerdan, vamos a tratar de hacerlo más resumidos la presentación. Cuando hablamos de psicología, tiene que ver con el comportamiento humano. Y el comportamiento humano tiene conductas, valga la redundancia. Hoy vamos a ver un tema que se llama conducta conformista y desviada. Tiene que ver un poco los aspectos psicológicos, sociológicos. No soy psicólogo, pero vamos a ampliar esta información. Okay. Es importante porque dentro del comportamiento social, esta problemática que es la desviación social es una problemática que tiene consecuencias a nivel social muy importantes. ¿Qué pasa? Lo que pasa es de que a esta desviación social, que luego vamos a ir ampliando la terminología, tiene consecuencias negativas dentro del comportamiento de la sociedad, y eso es imposible evitar que repercuta de alguna manera directa o indirectamente con nosotros. Si ustedes creen que el comportamiento de corrupción que hoy tienen la gran mayoría de los políticos a nivel alto no tienen incidencia en nosotros, están totalmente equivocados. Si ustedes creen que el comportamiento de cualquiera de nosotros de manera negativa o corrupta en cualquier parte de lo que nosotros hacemos no tiene repercusión a nivel social de cualquier otra persona que no son ustedes, están totalmente equivocados. Sí la hay, y les voy a ir explicando poco a poco por qué. ¿Me podrías hacer favor, Dubán, de leer lo que dice aquí, por favor? Claro, Alvin. La desviación social es un fenómeno definido en relación a las normas sociales. Consiste en lo contrario a la suposición de un este perfecto a las normas sociales ordenadas a cero. Por ello, cabe señalar que allí donde existen reglas pueden existir, y de hecho existen desviaciones. La conducta desviada es toda aquella conducta que incluye reglas sociales. Serán las reglas sociales las que crean las desviaciones con una complejidad negativa. Esas reglas son elaboradas por grupos sociales que al imponerlas originan por definición la desviación y las diferentes propensiones a la desviación en diferentes grupos. Algo que yo no le deseo ni a mi peor enemigo es que tengan en algún momento, sean ustedes susceptibles de que los estén extorsionando. A mí ya me pasó. De verdad es la sensación, una de las sensaciones más horribles que he sufrido en mi vida. Uno no sabe lo que está pasando, lo están controlando, lo están llamando, le están exigiendo, y lo que más a uno le duele es esa impotencia que uno tiene porque las autoridades no se dan abasto. Ahora, esta conducta negativa desviada tiene incidencia directa conmigo y con muchas personas. Al final, cuando yo me armé de valor y fui a poner la denuncia, pude percibir que no era lo único, eran gran cantidad de personas que estaban siendo al mismo tiempo, por el mismo número telefónico, por la misma persona extorsionada. Hoy por hoy, ¿ustedes creen que yo no tengo consecuencias de esa situación? Muchas personas a mi alrededor, algunas personas se ríen o se burlan. Yo a mi edad, pues no les trato de pasar mayor importancia porque creo que no lo entienden. Pero emocionalmente yo tengo una repercusión enorme. Cada vez que suena el teléfono y es un teléfono que yo no conozco, probablemente eso me pasó con Vinicio, tal vez no lo tenía apuntado, o con otra persona, yo lo pienso 10 veces para poderlo contestar. Eso es un aspecto negativo, y dentro del aspecto social de mi familia pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso es un ejemplo en miles desde el punto de vista social. Entonces, esta es una especie de desviación. Según lo que estamos viendo en cuanto a este estudio de desviación, existen dicen dos cuestionamientos, dos cuestiones.
que van a afectar la delimitación precisa de qué significa desviación social. Primero, hay algo que es de punto de vista de carácter normativo, lo de la desviación, qué es lo que norma la desviación. Y la segunda es la relación entre la desviación y la desorganización social, y cuál es la patología desde el punto de vista social de esto, porque la desviación social es una enfermedad. De hecho, nosotros tenemos desviaciones sociales. No crean que solamente las personas que causan delitos o hacen delitos tienen desviaciones sociales. En nuestros mismos grupos sociales, es más, en este preciso momento, sin estar directamente relacionados, sino únicamente dentro de un aspecto netamente online, hay ciertas desviaciones sociales. Y luego vamos a ir, de ustedes mismos me van a decir si existe o no, pero cuando están en conjunto, cuando doy el curso siempre pongo el ejemplo. Algunos ya vienen desde el ingreso, otros debido a cuestiones ajenas a su voluntad vienen al curso y no tienen una relación muy afectiva con el resto del grupo. Y ahí hay una pequeña anomalía. ¿Cómo podría afectar? Pues eso se va a ir viendo en el proceso de las interacciones sociales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, porque me incluyo, hacemos bromas sobre la forma de actuar, ver, relacionarse, hablar, dirigirse o comportamientos de un amigo o persona, nosotros tenemos una desviación social. Ese comportamiento es negativo. Mi pregunta es, y eso incluso a veces yo trato de no hacerlo. De hecho, creo que soy de mis compañeros de promoción, soy el que menos tengo esa actitud, aunque lo hago y no debería ser así. Pero siempre me he hecho la pregunta, ¿cuál es la parte positiva de hundir a una persona que de por sí a veces ya tiene problemas que no sabemos y los terminamos de atacar con nuestra misma actitud? Entonces, ese problema social está muy radicado. Hoy le llamamos bullying. En mi época uno no se podía ni defender del bullying, ¿vale? Los que ya son padres de familia, tienen la bendición de ser padres de familia, creo que a ninguno le gustaría que a nuestros hijos los humillen, denigren o les hagan algún tipo de actitud, porque obviamente nos va a molestar y Dios nos guarde qué otra actitud podemos tomar. Eso mismo sucede cuando nosotros hacemos lo mismo con otras personas. Lo que pasa es que unos estamos a nivel de hijo, pero los padres de familia sufren de la misma manera. Hay un personaje que se llama Merton y él identifica 4 tipos de desviación que incluyen la innovación. Dice que este tipo de comportamiento lo que va a implicar es que implica un acuerdo con los objetivos generales de la sociedad, pero al mismo tiempo la negación de las formas aceptadas de alcanzarlos. Los innovadores incluyen prostitutas y chantajistas, grandes científicos y creadores de pirámides financieras. ¿Por qué innovación? Porque es algo nuevo. Es increíble, pero es una forma de poder utilizar un comportamiento que tiene ciertos objetivos que la sociedad de alguna manera, de manera general, tienen relación. Pero también hay negación en ciertas conductas para poder alcanzar los objetivos de este comportamiento. Tiempo. El ritualismo. Este está relacionado primero con la negación de los objetivos principales de la sociedad. Y luego lo entiende como que de manera absurda la ejecución de estos objetivos, ellos se entiende que es absurdo poderlos lograr. Por ejemplo, los burócratas. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer un trámite, y lo vivo constantemente, y los que vivimos en la construcción saben que para poder hacer un trámite administrativo en cualquier departamento gubernamental se requieren cientos de documentos, gran cantidad de firmas para una sola solución. Entonces, a nosotros nos parece absurdo este procedimiento, pero sin embargo se tiene que hacer. Luego está el retretismo. Esto dice que no es más que un escape de la realidad existente, de lo que tenemos en este momento. Lo que hace este tipo de desviación es que se expresa a través del rechazo, no solo de los objetivos que a nivel social son significativos, sino también de aquellos
que de alguna manera la gente común logra. Este tipo de comportamiento es normalmente visto en las personas que tienen problemas de drogadicción, los alcohólicos, personas que no tienen hogar. Entonces, ellas utilizan este tipo de acciones para poderse salir de la realidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado, y creo que normalmente esto es más visto en los hombres, en nuestra adolescencia? Creo que el ejemplo que voy a utilizar, algunos hasta se reirán, pero ¿cuántas veces no nos hemos embriagado por un desamor? Creo que muchos se nos vino a la mente algún enojo o alguna molestia. Ay, vale, o sea, esta es una actitud, se llama el retretismo, y lo hacemos porque de alguna manera tenemos un rechazo a esas situaciones. Ahora, estas personas, obviamente, nosotros en teoría no tenemos este tipo de enfermedad, pero para los drogadictos y para los alcohólicos y para estas personas esto es un comportamiento mucho más común y de manera más profunda. Este comportamiento lo que hace es que niega los objetivos y los métodos existentes que la sociedad establece. De manera rebelde, lo que hace es reemplazarlos por otros nuevos. Un ejemplo que podemos tomar con estos son revolucionarios. ¿Qué es revolución? La revolución implica hacer un cambio radical de algo que se venía haciendo. Muchos de nosotros, cuando hablamos de revolución, lo relacionamos con armas, y no. Se llama revolución porque hay un cambio dramático, inmediato, que sucede, de un acontecimiento que sucede, sobre todo en la sociedad, de manera inmediata. Se me viene ahorita a la mente la revolución del 44. Hubo un cambio radical de las dictaduras en un gobierno que se consideró de manera social y la gente, que posteriormente tuvo un efecto positivo en la arquitectura. Por eso tenemos hoy X y otros aspectos generales muy importantes, pero que tuvo repercusión en intereses personales, como la United Fruit Company, como los grandes terratenientes o personas que tenían mucho dinero, que obviamente este tipo de acciones no eran bien vistas. Entonces, eso se llama revolución.